Oye, y así como que no nos dimos ni cuenta y llevamos 1 mes y medio de comunicarte y llevamos, esta es la 5ª sesión. ¿Es la 4ª? Sí, lo que pasa es que tuvimos un par que no tuvimos por cosas varias. Ah, cierto, que hubo una que no, claro. Y estamos con Villaray Lobos para hablar de teatro. ¿Y por qué estábamos haciendo memoria? Porque nos dimos cuenta de que, sin querer queriendo, habíamos visto obras para comentar que tenían mucho que ver con la instalación de un sistema económico y con cómo el arte y el teatro en particular pueden ayudarnos a pensar, a conocer, a exorcizar, catarsizar, sería como la palabra más clave, además muy antigua para el teatro, ese trabajo. Entonces hoy día vamos a estar con Villaray hablando acerca de algunas posibilidades que nos da el teatro, desde mostrar lo que se nos escapa, lo que es muy contradictorio, pero ahí está. O sea, hay cosas que no están en escena, pero que están referidas o a que a uno le hacen eco, y también esta idea de ser más de una cosa, la plurisignificancia que puede tener una obra o una escena en una obra o un par de frases en una obra. Nosotros hemos estado toda la semana con la Mori diciendo ya, bueno, ya. Que es parte de un monólogo que tiene Marcela Salinas en Vampir, que fue la última obra que fuimos a ver juntas con la Villaray Lobos la semana pasada y cuya directora, Manuela Infante, va a estar mañana acá en Comunicarte. Fantástico. Así que esa es la intro. Lancémonos. Sí, esa es la intro. Claro, la propuesta era efectivamente, bueno, esas dos frases, hay algo que se nos escapa y se puede ser más de una cosa. No la estoy citando, lo estoy citando de memoria, no con exactitud, pero esas dos frases también están en Vampir, la última obra que fuimos a ver. Al igual que el monólogo del bueno ya. Y bueno, la verdad es que para hoy, que estamos cumpliendo efectivamente las 4 sesiones, por lo menos las que hemos tenido, nos parecía, yo venía pensando en el auto y lo comentábamos con Antonella, que claro, justamente partimos hablando de una obra del repertorio realista convencional, digamos, ya muy instalada en la cultura occidental y bueno, lo que hasta donde nos ha colonizado esa cultura, que es Casa de Muñecas, que de alguna manera planteaba, claro, como las primeras tensiones, digamos, del proyecto capitalista patriarcal, las primeras tensiones societales que eso planteaba y cómo desde el teatro se abordaban y se trataban de elucidar, ¿no? Y la última obra que vimos, yo diría que también es un realismo. Es un realismo de hoy, un realismo de lo terrestre. Entonces, claro, fue como un viaje en que pasamos también por Robar Madera, que plantea cuestiones ecológicas, y pasamos por Estampida Humana, de la que largamente hablamos, pero que también en el fondo nos devuelve la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que el sistema productivista ha producido en nosotros como vaciado existencial? A propósito del ser más de una cosa, hablábamos también que, claro, por una parte está las posibilidades que tiene el teatro de ser otra cosa más que el mismo, y ahí yo quería hacer un punto, porque no son cosas de las que se habla regularmente, que es la transdisciplina, o incluso hay pensadores y que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es la indisciplina, que en el fondo es poner en conjunto distintas epistemologías, distintos cuestionamientos acerca de cómo producimos conocimientos los seres humanos, ponerlas en relación a una especie como de diplomacia disciplinar, digamos. En el caso de Vampir es bastante evidente porque ha sido el recorrido de Manuela, creo yo. Es fantástico que ella misma vaya a estar aquí mañana, por eso no me atrevo tampoco a decir mucho, pero yo diría que claro, que ahí es bastante claro que están puestas en común, en interrelación y en una gran solidaridad en términos de producción de algún tipo de conocimiento y de afecto sensible, la ciencia, la filosofía y el arte teatral. De esto no se habla mucho porque, claro, son corrientes que quizás han estado más desarrolladas porque se les vino primero la flecha del tiempo hacia adelante apuntando la catástrofe a los países europeos. Entonces, efectivamente, en Europa se han desarrollado más ese tipo como de dispositivos, porque en realidad no es que se hagan obras para divulgar el trabajo científico, sino que realmente se ponen en común conocimientos.
de manera que incluso el conocimiento al que se puede acceder a través del arte, ya sea el teatro, las artes plásticas, las instalaciones, en fin, la literatura, como el arte produce él mismo un conocimiento que se puede aplicar a su vez a la ciencia, a la filosofía, ¿sí? Entonces, en definitiva es como, perdón, me desconcentro un poco. Hay una música que... Sí, es nuestro fondo, somos pero la podemos mismos. Bajar un poquito. Puede ser, por favor, que yo tengo como una hipersensibilidad auditiva. Entonces, gracias. Entonces, claro, yo creo que esa forma de poner en común conocimientos para producir conocimientos inesperados, tanto para el arte como para la ciencia, como para la filosofía, me parece que es interesante traerla al baile, digamos, porque no es algo de lo que se habla habitualmente cuando vamos como espectadores a ver obras de teatro que tratan sobre asuntos que atañen a la ecología, por ejemplo, o que atañen a la política contextual, contingente. Es como si el teatro fuera un medio para. Sí. Y bueno, y aquí me voy a remitir en realidad más a Vampiro, al trabajo de Manuel Infante. Yo creo que el procedimiento no es ese. Yo creo que el procedimiento es más bien ver cómo también lo que produce el teatro, porque aporta afecto y sensibilidad, puede a su vez esclarecer el trabajo científico. Habría que referirse quizás más a la obra, pero mañana vas a hablar de ella, entonces... Sí, pero es que además también es difícil. Estaba pensando, te escuchaba y pensaba en el afecto y en el efecto de las obras de Manuela Infante, ¿no? Que están haciéndose siempre preguntas que tienen que ver con cómo nos afecta la manera en que habitamos la Tierra, cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también cómo nos relacionamos con nuestro contexto, ¿cierto?, físico. En este caso particular tiene que ver con un par de personajes que trabajan en el turno nocturno, en una ¿cómo se llama? Granja de aspavientos eléctricos que generan energía. Generadores de electricidad, claro. Y claro, y todas las consecuencias de aquello para ellos mismos, para su habitar, porque además no duermen, por eso les decía vampiro, y también los discursos que se tienen que construir para decir que este tipo de generación energética es verde e inocua. Y ahí aparecen las dificultades, ¿no? Y estaba pensando en el afecto y en el efecto, porque, claro, hay una sensibilidad que aparece, hay un humor que aparece, hay un dolor que aparece, hay una ternura que aparece, pero también hay mucho efecto teatral para que eso aparezca. Claro, ahí es interesante un asunto que también está en otras obras de ella, y que yo creo, bueno, ahí será ella quien me corrija si me equivoco, pero yo creo que hay dos orientaciones cruzadas, que una es como el realismo especulativo, que es una corriente filosófica que rescata la idea, luego de todas las corrientes como más fenomenológicas que sometían, digamos, la realidad solo a cómo era interpretada según el pensamiento humano. Frente a eso, digamos, el realismo especulativo lo que hace, y ahí tiene una sigla que es el OOO, que es ontología orientada a objeto. Eso significa que en el fondo es la posibilidad de admitir que los objetos existen en sí, fuera de que los humanos los podamos pensar o no. Claro. Y yo siento en el trabajo de Manuela se cruza eso, y por otra parte todos los pensamientos ecológicos, políticos, digamos, que concibieron esta noción de Gaia, o sea, concibieron, en realidad la rescataron de culturas ancestrales de acá, pero la idea de Gaia como no como el planeta, digamos, no el planeta globo, sino más bien un organismo viviente, ¿no?, en que todo está interrelacionado. Y ahí, dentro de esa corriente de pensadores, y aquí lo dejo por si a alguien le interesa mirar, porque es realmente un pensador maravilloso, que es Bruno Latour, que murió hace poco. Y Bruno Latour, en los últimos años, que fueron justo después de la pandemia, digamos, como en la pandemia mismo, instaló una idea que es muy bonita, que es que de Gaia pasamos a lo terrestre. Por eso habla de lo terrestre, que lo terrestre sería como esta membrana muy fina
que no es nada dentro de incluso de la Tierra, de Gaia y su relación con el universo y qué sé yo, en donde la vida puede todavía ser habitable, donde todavía podemos habitar y podemos cohabitar, por supuesto, con objetos, con... Entonces, así esta relación, pues yo creo que en el trabajo de Manuela y en Vampir lo vemos, y ahora voy a lo que dices del efecto teatral. Se cruzan ambas cosas, ¿no? Que es como la posibilidad de habitar aún la Tierra y cómo nos las arreglamos, digamos, como para poder dar cuenta tanto de las tensiones que generan nuestras propias ideas acerca de cómo resolverla, que es, por ejemplo, las eólicas, que efectivamente la eólica, que es sería esta energía verde, ¿no?, que viene a solucionar el problema de la producción energética petrolera, pero que a su vez tiene otra serie de consecuencias en la biodiversidad. Bueno, y ahí, claro, habría que entrar más en la obra, pero hay una cosa que es muy bonita, hay unos textos poéticos muy, muy, muy bellos que relacionan además aquello que viven estos trabajadores nocturnos, que son también otra cosa, también son murciélagos, los mismos murciélagos que mueren por la presión que genera en su cuerpo la sola vibración de las eólicas, y que por lo tanto cuando los encuentran muertos, los informes científicos encargados de dar cuenta de esas muertes no pueden asegurar que murieron por las eólicas, pues sus cuerpos no están dañados. Y ahí, claro, hay un paralelo efectivamente con nuestra propia presión interna humana, quiero decir, de un sistema que nos mata por dentro. Que nos transforma en vampiro. Que nos transforma en vampiro. Que somos muertos vivientes. Y que además, y que somos muertos vivientes. Entonces, bueno, a propósito de este cruce, ¿no?, entre el realismo especulativo que le da una cierta dignidad a la realidad fuera del pensamiento humano, y a los objetos fuera del pensamiento humano, objetos humanos y no humanos, y por otro lado este pensamiento de Gaia o de lo terrestre, en mi apreciación, yo creo que están cruzados de manera que en las puestas en escena efectivamente hay una cierta autonomía de los objetos. Yéndome a tu comentario acerca de el efecto teatral, yo creo que hay algo ahí que es súper interesante, que efectivamente uno ve objetos autónomos, además de dos maravillosos actores que en realidad es una preciosura verlos, y el humor y la ternura y todo lo que expela eso, que es profundamente humano, creo yo, pero que es humano en la medida que nosotras y nosotres humanes somos capaces de volvernos sensibles a lo que no es humano. Y por otra parte, puestas en escenas que le dan eso, yo diría una dignidad ontológica, una autonomía de ser a los objetos en sí mismos y que nos logran emocionar. O sea, las bolsas volando nos emociona el Michelin flaco ese, que hay por eso hablaba de dispositivos. Espantapájaros de plástico, estos de aire. Es un espantapájaros de aire. Y por eso hablaba de dispositivo al inicio, porque yo creo que más que puestas en escena hay ciertas aproximaciones artísticas que yo siento que son más dispositivos, de igual manera que un laboratorio científico es un dispositivo. En el fondo son dispositivos que uno pone a ver cómo entre ellos pueden operar de manera que nos afecten y que al mismo tiempo nos conduzcan hacia una forma de conocimiento de aquello que estamos tratando. Ahora, tengo un montón de cosas que decir y se nos va el tiempo, pero varias cosas. Una que tiene que ver con que a mí siempre me impresiona lo limpio que son los escenarios de las obras de Manuela Infante. Para la cantidad de cosas que van a pasar ahí. ¿Es cierto? Entonces, además, aquí van apareciendo objetos que vienen en unas cajas, ¿cierto? Pero si uno lo ve, igual con lo simple de lo que podríamos decir de la utilería, el efecto que se hace a través del mapping, ¿cierto?, de las visuales, es tremendo. O sea, es como por eso pienso en la eficiencia del efecto. Y otra cosa que quería decir, antes de cerrar con lo que el conocimiento que emerge, es que Vampir está en Matucana 100. Estamos mandando a toda la gente a verla. Está hasta el 6 de julio, o sea, le queda este fin de semana y el próximo, de jueves y viernes a las 20, sábados y domingos a las 19 horas. Está dirigida por Manuela Infante, mañana vamos a estar hablando con ella, y están los fabulosos Marcela Salinas y David Gaete en el elenco, que son un par de vampiros
increíbles. O sea, como ellos de verdad están son muy, muy impresionantes. Y para cerrar quería hablar sobre lo que tú decías, me quedan 2 minutos, pero la emergencia del conocimiento, ¿no? Porque cuando uno va al teatro, y quizás lo podemos dejar como punto suspensivo, por lo menos yo voy a que me pasen cosas, y uno le da poco espacio a reflexión respecto a que eso que te pasa y que es una experiencia emocional también es una emergencia del conocimiento. Sí. No me puedes robar este último minuto para decir, no, porque no me gustaría que quedara la idea del conocimiento como una cosa abstracta. Justamente, quizás lo hice quizás lo hice pésimo, pero lo que quería decir es que justamente es el cruce, que es interesante. Que por una parte es al mismo tiempo es science studies, sí, y al mismo tiempo es afecto. Y por eso hablaba de poner en común, como generar diplomacias de formas de acercarnos a lo real que logren, por una parte, darnos cuenta sensible de lo que ocurre, de la situación terrestre, de la zona crítica en la que estamos, pues esa membrana sería como una zona crítica, y por otra nos permitan verlo, estar adentro y fuera. Por eso creo que es un trabajo filosófico, teatral, pero con toda la dignidad de la filosofía, que parte por preguntarse qué es lo que me llega del mundo y quién soy yo en el mundo. Como que hay una cuestión que no están separados. Es una diplomacia de aproximaciones acerca de lo que nos pasa. Y por eso ir al teatro no solamente es una experiencia estética, es una experiencia... Es una experiencia amplia. Oye, se me quedaron otras cosas, pero no me voy a meter en el testimonial, porque aparte que vi Los Cuerpos de Levi, vino la Ignacia Agüero el lunes, pueden revisar la entrevista en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. También estuve pensando, pero eso lo vamos a dejar. Ahora te lo voy a dejar así como de rebotando para una próxima ocasión. Estaba pensando en el trabajo que hace Víctor Carrasco sobre Marcus Linden. Y las 3 obras que ha hecho, que son sobre testimoniales: Los Arrepentidos, Mentes Salvajes y más recientemente La Aventura Invisible, que las 3 trabajan sobre la idea de las preguntas filosóficas de qué es lo que recibo del mundo y quién soy yo en el mundo, sobre todo en estos casos las preguntas sobre las identidades, que es fabuloso. Así que ahí lo dejamos. Además porque no está ninguna de las 3 carteleras en este momento, así que sería un sacapica escandaloso. Pero con eso nos vamos. Gracias, queridísima Millaray Lobos. Eres una genia, actriz, directora, investigadora, filósofa, como pueden escucharla. Millaray Lobos nos acompaña los miércoles a hablar de teatro. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día, no sin antes entregarle su libro de regalo de Planeta, se me olvida, ¿no? Pero se llevan, y es premio Nadal del 2025, El secreto marcial de Jorge Fernández. Muchas gracias. Un regalito Editorial de Planeta. Nuestros amigos de Editorial Planeta. Y por supuesto nosotros les invitamos a que se queden en... oye, además viene Tomás del Real. A mí me encanta Tomás del Real. Tremendo invitado. Tremendo invitado que se trae la Muriel Riveros a tantas canciones buenas. Tomás del Real, que está de paso por Chile y va a estar acá en nuestro estudio en unos minutos. Más. Por supuesto. Es donde hay que estar. Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde hay que estar? Gracias, Nacho. Nosotros volvemos mañana a las 10. Que esté muy bien. Chao. Chao.